Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Sí. muy bien. Aquí seguimos como siempre, luego de muchas cosas. Volviendo al estudio, porque hay veces que hay que seguir nosotros aquí. Aquí estamos, ¿no? Y podemos aprovechar, porque la semana pasada vos no estuviste. Sí, yo no he estado, Y porque estuviste en Uruguay. He viajado a Uruguay. Así nos puedes contar. He viajado a Uruguay. ¿Qué pasó en Uruguay? Uruguay, ¿qué tema? ¿Qué tema Uruguay? La verdad que es interesante escuchar a gente de Uruguay hablando de Uruguay. Y antes de hablar de Uruguay quisiera que escuchen este tema, porque es... Escúchenlo un segundito, es un símbolo de Uruguay. Yo me voy a Uruguay porque me gusta la gente. Yo me voy a Uruguay, es casi siempre caliente. Uruguay es el mejor país, mejor que Francia y mejor que París. Yo me voy a Uruguay. Así que estuve en Uruguay, que es el mejor país después de Francia y después de París, dicen estos muchachos. Un estadounidense y un japonés que fueron a Uruguay y les gustó. ¿Quieren que les cuente de Uruguay, realmente? Sí. Bueno, Un poco. Fui a un evento, un encuentro latinoamericano de gente latinoamericana que se juntaron a hablar y debatir un poco sobre diferentes formas de hacer cultura y política. Y me he encontrado con un Uruguay que no llega aquí a los medios de comunicación. Ustedes han escuchado, ustedes que son gente que investiga, que escucha los medios, ¿saben que haya pasado un conflicto fuerte en estos últimos tiempos en Uruguay? ¿Alguien sabe de algo? ¿Llegó aquí a los diarios algún conflicto? No. Nada, ¿no? Yo por lo menos no conozco. Ustedes, muchachos, nada, ¿no? Bien. No. Bueno, en Uruguay hace más o menos varios meses que comenzó un conflicto con los docentes, porque reciben un sueldo muy bajo, está todo muy elevado, los costos en Uruguay. ¿Tenés para hacer una comparación de cuánto ganaría con un... Qué buena pregunta, docente? pero muy poco, yo creo que mitad de lo que está aquí, más o menos, y quizá un poquito menos, y bueno, hicieron un paro de casi una semana, en donde no hubo clases en ninguna escuela, en ninguna facultad, en ningún lado. Y luego el gobierno, como veía que estaba todo complicado, les propuso un pequeño aumento, cosa que era ínfimo y bastante terrible, y les dijo, si ustedes no aceptan, van a perder todos estos días, ¿no es cierto?, de sueldo. Así que los docentes lamentablemente aceptaron porque no les quedaba otra. Y cuando yo me encontré allí, me enteré que ahora los alumnos, los estudiantes estaban de huelga, tomaron un espacio municipal y fueron desalojados con una represión bastante asquerosa, muy parecida a la que se ve por aquí, por la Argentina. Todo esto ¿En no... Montevideo esto? Esto es en Montevideo, exactamente, capital de Uruguay. Y bueno, estas cosas que no llegan, ¿no? Y uno se encuentra con que Uruguay no es solamente este país pequeño, lindo, todo humilde, todo no hay ningún problema con un presidente que no tiene más que un perro y un autito. Bueno, no están así, quería decirle. Los uruguayos, hay una gran cantidad de afrodescendientes y mucha migración de latinos, lo cual ahora actualmente sí, hace una mixtura en esa humildad y en esa tranquilidad, con una fervorosidad. En uno de los hostels donde estábamos hubo una especie de altercado latino en donde se vieron cuchillos y botellas. Mirá vos. Una cosa familiar, ¿no es cierto? Una discusión familiar, pero que terminó en policías y todo. Por eso está interesante ir a Uruguay, ¿no es cierto?, para ver un poquito cómo está pasando. Y por suerte me he encontrado también con gente de otros países latinoamericanos, Ecuador, El Salvador, México, quienes contaban un poco
también esto, lo que se ve en los medios y lo que ellos están viviendo, cosa que no se asemeja mucho. Así que es interesante poder viajar y poder encontrarse con gente de otros lados para que les cuente a uno la verdad de la milanesa. Y la verdad, yo esperaba decir, bueno, no, aquí en la Argentina, pero como todo lo que contaron, nosotros quedamos dentro de todo bien parados, o sea, dentro de todo bien parados, cosa que me sorprendió y la verdad que fue interesante. Así que ¿Y ellos de Argentina qué nivel de información tenían? y llega, porque con toda esta cosa de la fuerza latinoamericana que se está viendo bastante, les llega información sobre las cosas que están pasando acá. No mucho, no tantos conflictos, pero bueno, justamente los que yo me encontré son gente que está en esto de los medios alternativos, o sea, que se enteran más allá de lo que llegan a los medios. Pero en cuanto a apertura de gobierno, en cuanto a herramientas para gestionar, herramientas, subsidios, esas cosas, en los otros lugares está bastante más complicado que aquí. Ellos vinieron a Montevideo de diferentes lugares, pagándose el pasaje ellos mismos. No hay mucha apertura a traslado y esas cosas. Igual dentro ¿Ustedes sí consiguieron eso? Nosotros en particular no, pero la gente de Buenos Aires sí. Y hay una gran apertura en cuanto a movilidad. Sí, hay subsidios que está dando Cultura en cuanto para movilidad. O sea, si tienes un proyecto y necesitas pasajes, necesitas ir de un lugar a otro, puedes conseguirlo. Pero bueno, eso, igual una ciudad muy bella para caminar, por lo menos Montevideo, donde hay una mixtura entre edificios muy viejos, un tanto derruidos, edificios nuevos. Lo que sí, una tranquilidad, no hay mucho lío en la calle en cuanto a transporte, en cuanto a bocinas y todo eso, y eso más que nada. Pero y no hay tanto consumismo también. Yo cuando estuve también vi exacto. esa diferencia. Vi que acá en Argentina, sobre todo Rosario, Buenos Aires, ciudades grandes, se ve mucho consumismo, que en Ecuador me pasó lo mismo, que estuve en ciudades grandes, digamos, Quito y Guayaquil, y aún así, que Guayaquil es como 2 o 3 veces Rosario, no se ve eso que acá está como muy incorporado, digamos, que no. Estamos también con un periodista acá, invitado por Nacho, que puedes presentar, Nacho, hacerte cargo del invitado. Buenas tardes, ¿cómo andan? Si quieren me presento solita, que puedo. Sí, mejor, porque... ¿Cómo anda toda la gente por ahí? Muchas gracias por la invitación. Yo soy Tomás Astelarra, o mi nombre es Tomás Astelarra. He participado en varios medios alternativos, de hecho en Buenos Aires, Sudestada, Al Margen, Marcha. También he colaborado con medios mainstream como Clarín, como la Rolling Stone. Y también he viajado mucho por Latinoamérica como artista, como parte de la Domingo Quispe Ensamble, que es una agrupación de arte itinerante que fundamos en Bolivia en el 2002. Y bueno, también presentando algunos libros que hicimos con la gente de la revista Sudestada, el último, La Bolivia de Evo, un poco hablando sobre estas contradicciones que se está viendo en los gobiernos progresistas, y ahora este ciclo del fin del progresismo que dice Raúl Sibeki, del avance del extractivismo, del capitalismo, y de un poco esta tozudez. En esta época, a partir del 2002 más o menos, o antes, estuviste viajando por Latinoamérica todo este tiempo antes, cuando... Claro, yo en el 2001, cuando se armó todo el quilombo, era un buen momento. La opción de irme a la mil, que en vez de que se vayan todos, me fui yo directamente, me pareció claro, mucho más honesto. Humilde, honesto, ¿no? Claro. Y bueno, real. Y ahí estuve como 10, 12 años viajando por Latinoamérica, estuve como 3 años viviendo en Colombia también. Bueno, eso, entre un poco de música y de arte, un poco de periodismo y también algún laburo con organizaciones sociales como, por ejemplo, el Consejo Regional Indígena del Cauca o Sinaltrainal, que es un sindicato ahí en Colombia que llevó a cabo el Tribunal Permanente de los Pueblos, donde se juzgó a un montón de multinacionales por crímenes de lesa humanidad en Colombia. Y en Bolivia también, y bueno, mucho en contacto, como por un lado el viaje, el malucaje, que está expresado en un libro que se llama Danzas en Abarcas, que edité yo y que forma parte de la FLIA, también de la Feria del Libro Independiente y Alternativa. Y después, bueno, hay otros libros que yo he hecho más periodísticos con Sudestada, uno que es Por los Caminos del Che, que es una antología de varios cronistas y de medios alternativos,
contando la realidad latinoamericana entre ese 2000-2001 que fue tan fuerte no solo acá en Argentina, sino también en Bolivia, en Venezuela, en todos lados hubo como una especie de quiebre. Y haciéndote una pregunta bien amplia, bien amplia, pero que por ahí tiene que ver también con lo que él hablaba, y que es algo que yo también cuando estuve en Ecuador y en Bolivia, que si bien no estuve mucho tiempo, estuve un mes en un lugar, en otro 3 semanas, y vos que por ahí estás de esa época, girando, estuviste, ¿cómo ves todo este movimiento que se empezó a producir, digamos, de este progresismo que se le llama, con distintos movimientos en distintos países donde aparecieron gobiernos muy distintos a los que venían siendo, digamos, incluido Argentina, más allá de la particularidad de Argentina, que vos de alguna manera, si estuviste en esa zona, estuviste como en el momento de que emergía eso, y antes que se cristalice, y ahora ya cristalizado y con todo lo que ha pasado y todo lo que está pasando ahora, la pregunta así amplia es ¿cómo lees todo eso que fue pasando, que está pasando? Sí, en mayo la gente del EZLN, el zapatismo, ahí en la Universidad de la Tierra, organizó una conferencia que se llamó El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. Ajá. Que hace un par de semanas pudimos hacer una réplica gracias al colectivo Pueblos en Camino en La Otra Casa, que es un lugar acá que está vinculado a la sexta de la Candona. Y un poco la imagen esa de la hidra es eso, ¿no? Como de alguna manera la gran virtud del capitalismo, así como vender la remera del Che Guevara o del subcomandante Marcos, es todo el tiempo generar cosas que nos van embobando, nos van pensando que, entre otras cosas, van deformando esta ecuación que para mí ya es imposible de evitar, que es que el capitalismo es igual al consumo y extractivismo, y eso es igual a la muerte de los pueblos. Entonces, de alguna manera, el progresismo, en todos sus colores, desde el Evo Morales. Bueno, en esa conferencia, Raúl Sibeki, que es un periodista uruguayo, un intelectual muy importante ahora de los movimientos sociales, dijo que podía parecer antipático, pero bueno, como confirmó acá el amigo, Mujica era lo mismo que Peña Nieto, ¿no? Wow. Y Evo Morales lo mismo que Cristina. El progresismo vino de alguna manera a bajar todo este fervor social y a vender a la gente un consumo, porque mucho de este fervor social tuvo que ver con la política, que es lo que los idealistas nos imaginamos, pero también mucho tuvo que ver con no acceso al capitalismo, ¿no? Sí, de hecho yo me acuerdo una vez escuchar que el diseño del paquete de planes sociales fue ideado por empresas multinacionales que tenían un estudio hecho de que era una manera de tercerizar mucha plata del Estado a ellos mismos, por ejemplo, con motos, para darte un ejemplo, que se hacían cálculos de, bueno, se entregan o celulares, ¿no? Como cómo entregar el Estado a gente carenciada, consumista, y cómo eso, lo primero que se consume es cosas que, bueno, que no tienen nada que ver con el desarrollo de las personas, sino consumismo, y cómo, incluso yo decía, no sé si era medio conspirativo, medio extremo, pero no me pareció descabellado, que muchos de esos planes fueron ideados por empresas, digamos, para generar clientes, digamos. Sí, la cosmovisión de ver a la Cristina Kirchner diciendo orgullosa que somos el país que más caramelos consume en el mundo, y que eso tiene que ver con la redistribución de la riqueza, claro. Y también una de las cosas que estuvieron dando vuelta fueron Ayotzinapa, ¿no? Que también se habló porque, bueno, se cumplió justo un año, ¿no? Sí, el sábado estuvimos también ahí en el Calpón de las Tres Ecologías con la gente de La Otra Casa haciendo una actividad que estuvo muy linda. Exactamente, otro país latinoamericano que está que arde. Yo justo hace un mes y medio, 2 meses, vino a Argentina Dussel, un filósofo muy interesante, que está en México, laburando en todo el mundo, y él comentaba, la conferencia era de muchas cosas, pero él hacía 40 años se fue exiliado en la dictadura acá, y decía que algo que define la situación de México actual y estos últimos 40 años es que es el único país de Latinoamérica que no tuvo dictadura, pero tuvo otras cosas, y él hablaba de que una de las cosas que más explica la situación de México es la ubicación territorial, que es geopolítico, digamos, están al sur del país más consumista de droga y de productor de armas, y toda la plata en negro va a México,
donde se monta todo el negocio yanqui, digamos, y como que él decía que era inevitable, que era imposible de frenar porque para que México no pase eso tiene que caerse Estados Unidos, lo cual es muy difícil porque tienen las armas que le venden a los narcos y tienen los consumidores de la droga que fabrican los narcos. Así sí, que, tienen la minería y un montón de cosas. Sí. Bueno, Colombia también es un país que no ha tenido grandes dictaduras, sin embargo tiene uno de los mayores genocidios que se ha dado con el paramilitarismo de Uribe, muy relacionado al narcotráfico. Muchas veces viene acá a Argentina Álvaro Uribe Vélez, que fue presidente de Colombia, y se saca fotos con Macri o con Mas hablando de seguridad, o asesora a la Gendarmería Nacional, y no mucha gente sabe la historia de que Álvaro Uribe fue la persona que permitió que el cartel de Medellín de Pablo Escobar pudiera exportar cocaína a los Estados Unidos, ¿no? Claro. A través de la corrupción del Estado. Entonces empieza a haber esta lubricación entre el Estado y el narcotráfico, que también se ve como algo ilegal y algo así marginal, pero es una actividad más del capitalismo, como puede ser la violencia de la minería o de la soja o del negocio inmobiliario, ¿no? Sí, un negocio más. Un negocio más del capitalismo, que es violento, es ilegal en su concepción y es criminal, ¿no? Entonces eso se vio en Colombia, se ve en México y seguramente hay una progresión, una tendencia en Argentina que vamos para el mismo lado, ¿no? Yo también, esto por ahí también quizás no es con hechos que pueda dar cuenta, pero me acuerdo de hablar con una persona que me contaba que la mayoría de los hoteles más grandes de Rosario, los nuevos que se han hecho, pertenecen a carteles colombianos, digamos, y hasta me comentó que la reunión que se estableció de la paz entre la FARC, los narcotraficantes, y se hizo acá en Rosario, por ejemplo, en uno de esos hoteles, digamos, a ese nivel. Y yo me acuerdo cuando me dijo, digo, esto parece ciencia ficción, pero por otro lado no me parecería para nada raro, digamos, por lo que está pasando acá, digamos, y bueno, por el dinero que trae el narcotráfico, que es... Sí, y el esquema de represión también. Han aparecido paramilitares Colombia en Honduras, en Paraguay, en Venezuela, ¿no? También. Y saben que yo cuando volví de Colombia creía que estaba re paranoico, pero empecé a ver porque allá en Colombia tenés como un sexto sentido para ver paramilitares, porque eso se juega tu vida, ¿no? Y empecé a estar re paranoico diciendo, uy, veo paramilitares por todos lados. Y después hablando con compañeros colombianos, me dijeron lo mismo, que realmente se ve mucha gente de esto, que el paramilitarismo en Colombia es como una alianza entre el narcotráfico y la DEA, a través del escándalo Irán-Contras en los 80, donde la DEA y Estados Unidos le ofrece a los narcotraficantes que si ellos se dedican a exterminar movimientos sociales y paramilitares, que es lo que sirve para desplazar población, para poner megaproyectos extractivistas, ya sea minería, petróleo, carretera, como pasa acá con el Mocase o como pasa con la gente de Andalgalá, y de alguna manera el hecho de que en Colombia sea mucho más el rendimiento de los recursos haya sido que sea la experiencia piloto. Pero en esta conferencia que se hizo en México del pensamiento crítico, Manuel Rosenthal, que es un gran activista del Cauca, que está ahora exiliado en México, contaba que hace 10 años él dio como una explicación de toda esta cuestión estructural con respecto a la violencia en Colombia, y una profesora de la Universidad de México le dijo, bueno, pero eso pasa en Colombia y no pasa en México, así que evidentemente como alguna especie de gen de los colombianos que son violentos. Y él dijo, mirá, ojalá me equivoque, pero yo creo que a cada 10 años México va a tener el mismo problema que Colombia y quizás peor, ¿no? Claro. Entonces esa progresión de lo que pasa ahora en México, que se visualizó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero que son miles y cientos, como por ejemplo acá en Rosario se visualizó el crimen del narcotráfico y la policía a través de Jeremón y Patón, pero son miles. Posiblemente también, si alguna persona dice acá, ¿cómo está comparando Argentina con Colombia, con México? En 5 años por ahí se sorprenda de las conclusiones, ¿no? Quizás la luna se puso roja por la cantidad de sangre que se está derramando en esta Latinoamérica, pero bueno, por suerte existen medios alternativos, gente que se está juntando a hablar un poco de esto y a ver cuáles son las formas de salida. Y sobre todo para mí lo interesante, que como para cerrar un poco la charla y cerrando, la cuestión esta de cómo se combaten los aspectos negativos del narcotráfico, entre comillas, la inseguridad, la violencia, el zaraza, y cómo en los hechos concretos
tantos sectores de la población se benefician del dinero del narcotráfico y le dan el ok, como son las constructoras, tantas patas esenciales de la economía. Entonces, lo cual, yo me acuerdo una vez me comentaron eso, que el dinero del narcotráfico representa en el mundo la mayor cantidad de dinero líquido, de dinero efectivo del sistema financiero. Entonces, combatir el narcotráfico es hacer caer al sistema económico mundial. Claro. O sea que son números que te dicen, bueno, no van a combatir el narcotráfico porque sostienen el negocio, el sistema económico mundial. No estamos hablando de en un país, en un sector, es en todo el mundo, es una red mundial, con lo cual creo que todos diariamente podemos aportar, conscientemente o no, a que eso se incremente o no. Es más allá de que también uno sabe que es muy acotado lo que uno puede hacer, pero... Y una pregunta como para ir hacia lo práctico del cotidiano. ¿Qué es lo que se podría hacer así en el cotidiano para ir revirtiendo eso? Qué buena pregunta. Bueno, y en principio el consumo es una parte muy importante, porque consumir droga ayuda. Es muy difícil comprar un paquete en el supermercado y que no esté vinculado a la explotación laboral. También es muy difícil comprar un paquete en el mercado y que no esté relacionado con el narcotráfico. La verdad es esa. Y como dice Carlito del Frade, el narcotráfico no es un error del capitalismo, sino que es la expresión máxima del capitalismo. Exacto. Entonces, por ahí, lo que siempre se dice, ¿no? Consumir cuestiones autogestivas, la gente que está haciendo proyectos desde otro lugar, desde otra forma de conciencia y de modo de vida. Y además que es algo que está muy organizado cada vez más, yo lo veo cada vez más y por suerte tengo la oportunidad de consumir cada vez más, que encima son productos de mejor calidad, que uno sabe que se hace responsablemente, y se ven focos muy interesantes en un montón de ámbitos, desde lo alimenticio hasta muchos a otros que tienen que ver desde la construcción, desde muchos lugares que, bueno, no son estos, no es pero para mí el combate más honesto y más directo realmente que se puede hacer y que uno realmente puede llevar a cabo, si no es, no sé, es algo mucho más extremo, que estamos en otra época de la humanidad, que ya pasó eso, me parece. Lo más extremo. El consumo de droga, ¿no? Tener tus propias plantas o pichar coquita en vez de andar comprando cocaína. Exacto. Yo creo que hay ya un camino que empezaron a desandar, que es esto, gente que se junta para luchar por estas cosas, no perder el debate, no perder el investigar, el no quedarse con los medios masivos. Creo que eso es un comienzo. Si queremos terminar con todo de una, no lo vamos a lograr así, porque sí. Así que aquí estamos empujando para un mismo lugar todos. Así que bueno, vamos a escuchar algo de música que se hizo por lo que está pasando en México, y luego volvemos y vemos qué hacemos, ¿sí? Gobierno mi pueblo, es favor de no molestar. Levanto una voz más en este ajedrez, solo busco paz, no sé si se pueda, señor juez. Usted que todo lo juzga, a los vivos y a muertos, hace hablar al mundo, todo lo puede ser cierto. De parte de mí para la gente que no está vencida, pronto se acabará, por lo pronto Dios lo bendiga. Dios los bendiga. Dios bendiga. Cerca Flow, se llama Rap Studio. La verdad de todo.